Llegó el momento de hablarte del nuevo Apple Watch Series 6 y el Apple Watch SE. En este video voy a tocar los puntos más importantes a nivel tecnológico. También más adelante voy a hacerte una mini comparativa entre el Series 6 versus el SE, ya que hay una diferencia en precio súper brutal. Por ejemplo, el SE solamente cuesta $279 y el Series 6 cuesta $399. Esto es para la versión más básica, pero quiero concentrarme en los puntos más importantes. Voy a presentarte la tecnología y al final también voy a decirte lo que a mí no me gustó de este nuevo reloj de Apple. Voy de una vez a mostrarte el diseño y es algo que no sé por qué, pero Apple sigue apostando a este diseño. Tiene su ventaja y tiene sus desventajas. Por ejemplo, a mí en lo personal me hubiese gustado de que ya lanzaran un diseño diferente, porque estamos viendo este diseño en el Serie 3, Serie 4, Serie 5 y ahora en el Serie 6 contamos con el mismo diseño. Simplemente cambió en la parte de abajo donde van colocados los sensores. Está completamente rediseñado porque por esta parte fue que Apple colocó un sensor nuevo. Este sensor se llama Blood Oxygen o sensor de oxígeno. La verdad es que mi inglés no es muy bueno, pero en español se llamaría sensor de oxígeno, el cual se encarga de medir tu nivel de oxígeno en la sangre. Aparte de que ya contamos con el sensor que mide nuestro ritmo cardíaco, ahora Apple incluyó este sensor que se va a encargar de medir tu nivel de oxígeno en tu sangre, y esto va a mantener un monitoreo constante de tu presión sanguínea y también de tu nivel de oxígeno en la sangre. Aparte de que ustedes saben que estos relojes de Apple, iba a decir Samsung, escúsenme chicos, aparte de que estos relojes de Apple vienen con la detención de caída, y es algo que a mí me encantó, la detención de caída. Y esto es que tú, por ejemplo, si te caes de manera, si te caes por accidente y quedas mareado, pues el reloj por sí solo lo que hace es que hace una llamada a una persona que tú hayas seleccionado anteriormente. Esto está incorporado tanto en el Serie 5 como en el Serie 6. Tengo una nota por aquí donde Apple dice que tu nivel de oxígeno en tu sangre es clave para medir y ayudarte a nivel general de cómo está tu salud. En cuanto al sensor de oxígeno, cabe destacar que hay que darle un punto a Apple en este sentido, porque si es para la salud es bueno. Recuerda que este sensor va a mantener un monitoreo constante de tu nivel de oxígeno en la sangre. Si tu cuerpo no está bien, pues el reloj se va a encargar de estar mandándote notificaciones y avisándote y vibrándote aquí en la muñeca para que tú de una vez te alertes y vayas donde tu médico, vayas donde un profesional y te hagas ya un chequeo. Así que en este sentido a mí me gusta, porque si es para la salud es bueno. Si es para la salud, tanto como mide tu ritmo cardíaco, como va a estar midiendo tu nivel de oxígeno en la sangre. Pero esta tecnología se compone de la siguiente forma. Viene con un grupo de LED, 4 grupos de LED, y también viene con 4 fotodiodos. Esto está incorporado en la parte de abajo de tu reloj, en la parte cristal, y como dije al inicio del video, esto es completamente rediseñado, es diferente tanto en el Serie 5 como en el Serie 6, ya que Apple rediseñó esta parte de abajo. Y qué bueno que a través también de la aplicación que se llama Blood Oxygen, a través de esa aplicación tú vas a poder mantener un super monitoreo constante. Lo próximo que quiero mencionarte, y es algo que implementaron, y es que Apple incluyó otra aplicación. La aplicación se llama ECG. Esto vendría siendo como tu gimnasio personal, vamos a llamarlo así. ¿Por qué digo que vendría siendo tu gimnasio personal? Porque bajo una suscripción mensual tú vas a tener acceso a entrenadores y tú vas a poder tener tu horario de entrenamiento. Tú, por ejemplo, vas a entrenar en el horario que para ti sea más cómodo, en el horario que tú puedas, porque con el iPhone más el reloj
más un pago mensual, tú vas a poder tener entrenamiento cuando tú quieras. Apple hizo una selección de los mejores entrenadores en todo el mundo para que nosotros los usuarios o el usuario que decida pagar esta suscripción mensual, pues tú a través de la aplicación ECG, es una aplicación también completamente nueva, a través de acá tú vas a poder entrenar en el momento y cuando tú quieras. En cuanto a la membresía, cuesta $10 para las personas que adquieran un Apple Watch Series 6, pues vas a tener 3 meses completamente gratis, y también sería un pago de $10 mensuales o $79 por el año completo. También, si decides probar el servicio, pues Apple te va a regalar un mes completamente gratis. Y lo bueno de eso que es, por ejemplo, no estás atado a ningún contrato y tú lo puedes cancelar cuando tú quieras. La mayoría de servicios que Apple brinda no están atados a un contrato. Así que si, por ejemplo, decides probar el servicio y no te gustó, pues entonces tú lo que procedes a cancelarlo y no pasa nada porque no estás bajo un contrato. Y bueno, ahora déjame hablarte de Sleep. Sleep es otra aplicación desarrollada por Apple para que esta aplicación lo que va a hacer que va a mantener de las horas que tú duermas. Ustedes saben que dormir es súper importante. Yo mismo soy un usuario que no duermo nunca 8 horas. Por lo regular yo duermo 6, 7 horas. Pues a través de Sleep, pues esta aplicación se va a encargar de llevar una rutina de cuántas horas tú dormiste en todo el día. Va a estar diciéndote, mira, te faltan tantas horas de sueño, complétala. A mí, en lo personal, me gusta esto porque si tú descansas bien, tu salud va a estar bien. Y este reloj, el Series 6, está enfocado en eso, en la salud, de que tu salud esté buena. Fíjate donde te meten, donde te ponen los sensores del ritmo cardíaco, sensor con detención de caída. Ahora te metieron el sensor nuevo, que es el que mide tu nivel de oxígeno en la sangre. También te pusieron un entrenador personal. Yo sé que sí está bajo un pago mensual, pero eso es opcional. Eso es si tú quieres. Pero me encanta esto de que Apple se ha enfocado más en la salud. Y en estos tiempos que estamos pasando, ustedes saben, por la cuestión de del COVID, es súper bueno de que tú mantengas un monitoreo constante. Y me gusta de que Apple te está incluyendo, literalmente te está metiendo todo lo que tú necesitas para que mantengas tu salud súper bien. Antes de hablarte de la comparativa entre el SE versus el Series 6, cabe destacar que vienen dos versiones nuevas. Viene uno rojo, que a mí ese es el que me gusta, el color rojo. Y también viene uno en acabado azul. Si tú me preguntas, Alex, ¿cuál es la potencia que va a estar moviendo este reloj? ¿Cuál es la diferencia entre el Series 5 versus este? Voy a empezar diciéndote de que el procesador es diferente. Ustedes saben que Apple le pone el nombre del procesador. Por ejemplo, en este caso es S6. El procesador se llama S6. Para el 5 se llama S5. Para el 4, S4. Así que la diferencia en procesador es que el 5 tiene el procesador S5 y en este caso tenemos el S6. Ambos son dual core. Tanto el S5 viene con un procesador dual core y el S6 también viene con un procesador dual core. Donde mejora es en la RAM, ya que este Series 6 viene con 1 GB de RAM, pero el almacenamiento es igual, 32 GB de almacenamiento para el Series 6 y 32 GB de almacenamiento para el Series 5. Si hay una versión de 64 GB, realmente no lo sé. Y si no la hay, a mí me hubiese gustado de que Apple colocara por lo menos 64 GB de almacenamiento en este Series 6, porque ustedes saben, yo soy uno que, por ejemplo, a mi reloj inteligente, yo le meto música, le descargo música y me gusta escuchar la música que está en el reloj. Muchas veces cuando voy al gimnasio o cuando iba al gimnasio, yo dejaba el reloj en el locker. Dejaba el teléfono en el locker y lo que hacía era que me ponía a disfrutar de mi música que estaba en el reloj. Y si tenemos más espacio de almacenamiento, esto sería mucho mejor. Así que en lo personal a mí me hubiese gustado de que Apple colocara más espacio de almacenamiento. Pero llegamos a la parte donde voy a comparar el SE versus el Series 6. ¿Por qué decidí compararlo?
porque hay una gran diferencia en precio, $279 versus $399 para las versiones más básicas. Así que déjame ahora darte aquí un pequeño paneo para que veas la diferencia entre uno y otro a nivel tecnológico. Bueno, voy a entrar en materia de una vez, y es que el diseño es lo mismo. Diseño y tamaño igual. 40 milímetros, 44 milímetros para el Serie 6 y para el SE. Tecnologías. Voy a mencionar lo que no tiene el SE. El SE no viene con Blood Oxygen o sensor de oxígeno. Me van a excusar por mi inglés, chicos, pero el SE no viene con este sensor. Tampoco trae la aplicación SG. Es la aplicación que se encarga, sería como tu entrenador personal. El SE no lo tiene. Tampoco el SE, a pesar de que vienen con una pantalla con retina, en ambos casos es una pantalla retina, el SE no cuenta con la pantalla siempre activa. Ustedes saben que el Serie 5 viene con esta tecnología en el cual la pantalla siempre está activada. El SE no viene con esto. En cuanto a lo demás, lo mismo. Vienen dos versiones, una versión GPS y una versión red celular, por si tú quieres conectarlo a través de tu compañía y dejar tu teléfono y que las llamadas recibirlas directamente en el reloj. Tienen esto, la misma tecnología. También vienen con certificación a prueba de agua. En ambos casos puedes sumergirlo hasta 50 metros debajo del agua. Si a ti no te interesa estos sensores y estas cosas que Apple colocó en el Serie 6 y el diseño no te importa mucho, porque yo en lo personal, si tuviese el Serie 5, no me cambio. No me cambio porque a nivel estético, a nivel de diseño, se parecen. Solamente varió en los sensores en la parte de abajo, es un poco diferente. Y también de que Apple colocó dos colores diferentes. En este caso, colocó un color azul completo y un rojo, que a mí de verdad que el rojo me gusta. Pero, conclusión final por parte del presente tab: si no tienes ningún reloj, pues vete por el Serie 6. Si tienes el 5, no te cambies, ya que casi es lo mismo. Esta es mi opinión. Recuerda que en este canal te presentamos la tecnología, pero la última palabra la tienes tú. Al final, tú eres el que decide con cuál te va. Las imágenes que presenté en todo el video fueron imágenes del Serie 5. Decidí presentar las imágenes porque el diseño es lo mismo. Si presento el 4, si presento el 5 o si presento el 6, es lo mismo. Así que las imágenes no son oficialmente del Serie 6. Así que estén pendientes al canal, porque depende de cómo vaya este video, pues entonces, y depende de ustedes, pues entonces yo trataría de traerle este reloj inteligente de Apple. Hay más tecnología que quizá me faltó mencionar en este video, pero como dije, aquí simplemente quise concentrarme en lo más destacado y en lo que yo creo que a ustedes podría interesarles. Si eres nuevo, suscríbete y nos vemos en el próximo video.